En Agenda Ciudadana vamos a estar hablando nuevamente sobre el plan quinquenal. Me acompaña Alberto Enríquez, director general de Transformación del Estado. Muchísimas gracias al Canal 10 y a Agenda Ciudadana por la invitación y por esta oportunidad de conversar en torno al plan quinquenal. Yo quiero comenzar leyendo, tal vez de manera textual, Alberto, una cita que saqué de una entrevista que se daba, bueno, de una nota que se daba sobre la presentación, primero el diseño, cómo se elaboró el plan y luego pues el contenido. Hace referencia a un enfoque que habla de impulsar y profundizar varias transformaciones en las relaciones entre la sociedad, el Estado, la economía y el medio ambiente. Estamos hablando de transformar la relación entre estos componentes. El plan quinquenal tiene su base, digamos, en el programa de gobierno El Salvador Adelante, que el FMLN presentó en las elecciones y con la que Salvador Sánchez Serén y Óscar Ortiz ganaron las elecciones. Es decir, es un plan un programa de gobierno, una oferta electoral que sentó las bases de lo que ahora es el plan quinquenal de desarrollo. Y tanto en el programa de gobierno como en el plan quinquenal, el enfoque está relacionado con el buen vivir. El buen vivir es una concepción profunda que coloca a la persona, al ser humano, a la familia en el centro del desarrollo del país y en el centro de las políticas públicas. Solo ahí se entiende esto que tú me estás preguntando, que una de las apuestas en términos de desarrollo es la armonía entre Estado, economía, sociedad y naturaleza. ¿Por qué se plantea esto como una apuesta, como algo hacia lo que hay que llegar? Pues porque no existe una suficiente armonía en El Salvador entre el Estado y la sociedad, no hay una armonía entre la sociedad y la naturaleza, tenemos problemas ambientales profundos y graves que no son producto de la naturaleza, sino que son producto de la relación que esta sociedad históricamente ha tenido con la naturaleza, y también entre sociedad, Estado, economía y naturaleza. Entonces, en realidad, la concepción en el marco del buen vivir, del desarrollo, es una concepción multidimensional. ¿Qué quiere decir? Desarrollo para este gobierno no es sinónimo solo de crecimiento económico. El crecimiento económico, que es una de las prioridades del plan quinquenal, es una dimensión del desarrollo del país. Pero tan importante como la dimensión económica es la dimensión social. De nada sirve que una familia tenga buenos ingresos, grandes ingresos, mientras miles de familias están sumidas en la pobreza, en términos de desarrollo. Las brechas, las desigualdades, las injusticias históricas en el país han marcado una diferencia y una situación que impacta en el desarrollo del país. Este plan quinquenal está orientado por el buen vivir, pero como es una meta de muy largo plazo y lo que este gobierno tiene en sus manos, el mandato que le ha dado la ciudadanía es gestionar el desarrollo del país junto a la ciudadanía por 5 años. Entonces, la manera de concretarlo es este plan quinquenal que, en primer lugar, tiene una visión, te decía, al 2034, en la que vamos a caminar hacia un país, en primer lugar, con un desarrollo más equitativo, más para todos y para todas. Y yo creo que esto sí lo entiende perfectamente. Aquí no se trata de uniformar, como muchos dicen. No, pero sí se trata que toda persona que nazca y viva en El Salvador tenga un piso de dignidad en su vida y de oportunidades y que nadie esté debajo de ese piso. Actualmente somos un país donde miles de familias viven en extrema pobreza, más familias viven en pobreza, mucha gente se está yendo diariamente del país. Tenemos una corriente migratoria enorme, no porque quieren irse del país, sino porque se ven forzados, porque no hay oportunidades en este país. ¿Cómo se construyó ese documento? Cuando el profesor Salvador Sánchez Serén asume la presidencia de la República, plantea que uno de los distintivos
de su gobierno va a ser la participación de la ciudadanía. Queremos entrar en una etapa de la vida del país donde la ciudadanía tenga cada vez más participación en la gestión del desarrollo del país y en las políticas públicas. Y la otra decisión es que hay que rescatar la planeación como herramienta estratégica del gobierno. En El Salvador, la planeación como herramienta de gobierno y de gestión se desmanteló hace mucho tiempo, como producto de las políticas neoliberales de los años 80 y 90. Aquí hubo un ministerio de planificación que por supuesto se suprimió, pero con eso también se suprimió la cultura de planificación, etc. Entonces, digamos, el plan quinquenal se construye de una manera en la que primero hay un involucramiento directo de todas las instituciones del gobierno, empezando por sus titulares, ministros, viceministros, funcionarios de alto nivel. Todo mundo se involucra en la construcción y hay una primera etapa donde se abre un debate interno del gobierno a través de mesas técnicas de trabajo, donde hay una facilitación de equipos profesionales y como producto de este proceso sale un borrador que es una propuesta a la ciudadanía. Es decir, el gobierno, no la Secretaría Técnica de la Presidencia, no un grupo externo de consultores, no, el gobierno le ofrece una propuesta a la ciudadanía y entonces viene una segunda fase que es la consulta ciudadana. Y la consulta ciudadana tenía que ser, por mandato del presidente, una consulta en serio, donde de verdad se dialogara con la ciudadanía. Entonces, implementamos 4 modalidades de consulta. Una consulta nacional sectorial, donde cada ministerio convoca a los referentes de sociedad civil con los que tiene relación directa diariamente. Por ejemplo, el Ministerio de Salud convoca a aquellos sectores de la sociedad, de la academia Foro de Salud, y de la empresa, exactamente, y lo mismo hace Medio Ambiente y lo mismo hace el Ministerio de Trabajo. Esto permite una interlocución muy directa y múltiple a nivel nacional. Pero en segundo lugar hay una modalidad territorial. En los 14 departamentos se hacen consultas ciudadanas y también por primera vez son los gobernadores y los gabinetes departamentales quienes convocan y coordinan, convocando a el abanico de pensamientos, perspectivas, etcétera. Porque hay que tener en cuenta que aquí ya no es el partido el que está consultando, es el gobierno. Y por lo tanto lo que interesaba era interlocutar con toda la ciudadanía, independientemente de sus afiliaciones políticas, religiosas, había de todo etcétera, tipo. de todo tipo. Incluso se convocó a todos los alcaldes y alcaldesas del país, independientemente del partido político. Y de hecho participaron 98 alcaldías de todos los partidos políticos. Esto fue muy importante y se complementó con una consulta muy interesante que fue a niños, niñas y adolescentes con una metodología muy moderna, con una pedagogía que permitió realmente dialogar con los niños, niñas y adolescentes. Y esto fue en los 14 departamentos del país. Se hizo una consulta internacional con salvadoreños en el exterior en 31 países, no solo en los Estados Unidos, también en Australia, también en Canadá, también en México. Es decir, la idea era que todos los salvadoreños, dentro y fuera del país, trabajáramos en la construcción de este plan quinquenal, que es un plan de la sociedad, del gobierno y del Estado. Y finalmente hubo una consulta especializada, que ya fue, por ejemplo, con expertos, con académicos, con algunos empresarios, y una consulta electrónica a través de Internet, y todo este conjunto de insumos se procesaron después para tomar en serio los aportes de la gente. Y finalmente, en diciembre, pues teníamos el plan quinquenal que fue anunciado por el presidente de la República ahora en enero de este año. Esta es, digamos, la herramienta de política pública que ahora se convierte en el mapa. Es la hoja de navegación para el gobierno. Esto, una vez rubricado, digamos, por la ciudadanía, esto es ahora un mandato, pero
no es una Biblia, es un mapa. Y un mapa es una guía, ¿verdad? Esto plantea los grandes rumbos. Yo quiero subrayar esto porque algunos sectores han querido encontrar en el plan quinquenal, que es un plan estratégico de país, un plan de acción. Este no es un plan de acción. Este es un plan estratégico que va a guiar la planeación de cada una de las instituciones de gobierno que ahora se va a hacer alineada al plan quinquenal. Entonces, esta es una primera cuestión importante. Una segunda cuestión importante es que el plan quinquenal es también el marco de negociación, de concertación y de diálogo entre el gobierno y el conjunto de la sociedad. Entonces esto coloca, digamos, marca una cancha que permite continuar este diálogo que se empezó con la construcción del plan. O sea que esto es muy importante y las prioridades, que ahora vamos a hablar un poquito sobre ellas, pero las prioridades que marca el plan quinquenal, pues son las prioridades del país para estos 5 años. Monitoreo, evaluación, mecanismos. Una novedad, otra novedad de este gobierno, no solo es el plan quinquenal, sino se va a construir el Sistema Nacional de Planeación. En la Secretaría Técnica de la Presidencia ha iniciado con el plan quinquenal la construcción de un sistema que no ha existido en el país de planificación, de planeación. Y este sistema va a ser el encargado justamente de llevar un seguimiento, de desarrollar la metodología y las herramientas para llevar un seguimiento permanente al plan quinquenal. Okay. Pero más todavía, nosotros pretendemos que la ciudadanía que ha participado en la elaboración del plan pueda ahora también participar en su implementación y en su monitoreo. El documento, de hecho, cuando uno le empieza a hojear, aparece de manera permanente y transversal el tema de ciudadanía, ¿verdad? Es correcto. Yo creo que hay varios factores. Bueno, ya hablamos de la planificación como una herramienta de gestión pública y de transformación del Estado. Bueno, la participación ciudadana es el otro elemento. La participación ciudadana, primero, bajo un enfoque del buen vivir, es algo fundamental. La ciudadanía está en el centro, pero no como objeto, sino como sujeto, como protagonista de los procesos de desarrollo. Entonces, por eso, cuando hablábamos de la construcción del plan quinquenal, pues la participación ciudadana ha sido un componente sustantivo, un actor central. Pero esto va a ser no solo en la implementación del plan quinquenal, sino justamente en el impulso del desarrollo del Salvador. ¿Qué se requiere además de los dos, de la ciudadanía activa, qué más es necesario para lograr que estos procesos sean exactamente como los que esperan? Cuando hablamos de participación ciudadana estamos hablando de una relación entre el ciudadano y la ciudadana y el Estado. Entonces, se requiere que el Estado y que el gobierno tome la decisión política y genere los mecanismos y los métodos que hagan posible esto. Pero también por el lado de la ciudadanía, se requiere que la ciudadanía participe de manera activa, de manera responsable, de manera creativa, de manera propositiva. Entonces, esta relación en El Salvador hay que construir una cultura de participación. Esto no es tan fácil porque venimos de una historia en la que ha existido una profunda desconfianza de la ciudadanía con relación al gobierno y al Estado. Porque muchas de las promesas que se hacen en campaña y no se cumplen, entonces realmente la ciudadanía ha sufrido muchos desencantos. Pero si nos vamos más atrás, venimos de una historia de dictadura militar, de autoritarismo, etcétera, donde la ciudadanía estaba reducida a cero participación. Entonces no es fácil ahora ir construyendo, es un proceso lento, es un proceso profundo y por eso es transformador. Por eso la participación ciudadana es una pieza clave en la transformación del tipo de Estado, de un Estado más profundamente democrático. Pero ¿cómo se logra? Que estamos hablando de 5 años, yo sé que es para más tiempo el plan quinquenal, pero son 5 años de este gobierno y estamos hablando de transformaciones en términos culturales, de estructura mental, de cómo ejercemos nuestras obligaciones o nuestros derechos.
Es un cambio fuerte como sociedad. Tal vez si ponemos un ejemplo, se puede entender esto mejor y la gente lo puede entender mejor. Y voy a poner un ejemplo que es actual, reciente y que yo conozco muy de cerca. En la administración pasada se comenzó a construir una política nacional de vivienda y hábitat. Y se conformó un grupo gestor de la política donde está el gobierno, la empresa privada, porque está Casalco, los organismos no gubernamentales que trabajan el tema de vivienda desde hace muchos años y tienen, digamos, han tenido un rol muy importante en el país, las organizaciones ciudadanas que están asociadas en torno a la problemática, es decir, todos los actores relevantes en torno a la vivienda y al hábitat en El Salvador, han conformado un grupo gestor, un espacio de concertación y han producido una propuesta de política nacional de vivienda que está en manos del gobierno, entregado por este grupo gestor y que está en estudio para convertirla en la política nacional. Esta es la manera de hacer política pública, es decir, aquí todos los actores, y te estoy hablando de actores que incluso antes han estado a veces muy confrontados, ¿verdad? Sectores populares y empresa privada. ¿Tienen intereses diferentes? Sí. ¿Tienen miradas distintas? Sí. ¿Tienen intereses comunes? Sí. En clave país, podemos construir una política nacional de vivienda donde la vivienda ya no sea entendida como una mercancía, sino como un derecho de la ciudadanía. Sí podemos. ¿Ahí puede ganar también la empresa privada? Sí puede ganar la empresa privada. Hay tantos actores ahí, tantos intereses, ¿verdad? Entonces, ¿cómo garantizar? ¿Qué garantía hay de que una decisión se pueda sostener más o menos como se planteó en un inicio? Ninguna política, ninguna decisión, ningún plan es realmente irreversible. Sin embargo, hay factores que la hacen más o menos sostenible. ¿Qué es lo que puede hacer que un plan, una política pública, una decisión se mantenga y se sostenga en el tiempo? Yo creo que el nivel de participación, el nivel de apropiación de los actores es el mejor factor de sostenibilidad. Si se toman decisiones en el Consejo de Seguridad o en la política de vivienda y hábitat, en cualquiera de los dos ejemplos que hemos puesto. Si se toman decisiones en las que todos los actores han participado y están convencidos que gana el país y ganan ellos con esa política, no se va a revertir. Y si el gobierno intenta revertirla, la factura política que va a pagar va a ser muy alta. Okay. Y la factura política es un lenguaje que entienden los partidos políticos y que entendemos los gobernantes, ¿verdad? Y seguro los ciudadanos que nos están viendo, porque a mí me quedó claro, no soy ninguna de los dos, soy comunicadora. Entonces yo creo que ese factor de sostenibilidad es muy importante. Por eso si se entiende la participación, ¿verdad? Con profundidad y en este sentido, en realidad lo que estamos haciendo es que el ciudadano y la ciudadana vuelven al escenario de la política, no de la política partidista, sino de la política, de la polis en sentido amplio de hacernos responsables del país, que es algo que se perdió en este país y ahora lo estamos recuperando. Y eso es justamente la ciudadanía, desde su naturaleza ciudadana, participando en la gestión pública. Ese es el país que queremos, ese es el ciudadano que queremos, y es ese ciudadano y esa ciudadana las que pueden contribuir a que hagamos las transformaciones necesarias que permitan avanzar otra vez en la dirección del buen vivir. Bueno, evidentemente que cuando se ha venido trabajando en la construcción de este plan, uno de los temas que están siempre presentes es el tema de los recursos financieros, pero también de otro conjunto de recursos. Entonces hay un capítulo del plan quinquenal justamente dedicado a la política fiscal, a la inversión y a la movilización de recursos. Porque de dónde realmente o cómo podemos hacer para darle sostenibilidad financiera y fiscal a este plan.
Entonces, como dices tú, por el tiempo no nos va a quedar chance de entrar en el detalle, pero en primer lugar es importantísimo una política fiscal sostenible, una política fiscal que propicie la inversión, que genere empleo digno y un crecimiento económico que sea incluyente. Y para esto se toman algunas medidas y hay una serie de lineamientos. En segundo lugar, necesitamos consolidar un sistema tributario que sea integral y que esté basado en principios de justicia, de equidad y de eficiencia. Esto es clave, un sistema tributario sobre la base de justicia, de equidad y de eficiencia. Ninguno de los atributos puede faltar. Luego hay otro tema que ha sido objeto de mucho debate y polémica, que es el endeudamiento público, tanto el endeudamiento externo como el interno, que en realidad tiene que ser un endeudamiento responsable y sostenible. El endeudamiento puede ser una palanca para el desarrollo o no, dependiendo de cómo se haga. Pero nosotros vamos justamente trabajando en esta idea de un endeudamiento que sea responsable y el desarrollo y la institucionalización de herramientas de gestión y de planificación fiscal también es importante. ¿Esto cómo se complementa? Con el tema de la inversión. Entonces, hay una política agresiva, de hecho el vicepresidente de la República es el comisionado presidencial para la inversión pública y privada. Hay una política para generar mayor inversión pública y eficiencia en la inversión pública. Y también para movilizar inversión privada, y también vienen justamente en el plan quinquenal una serie de lineamientos, ¿verdad?, que se deberán tomar en cuenta para que en este quinquenio, pero de hecho llevamos 8 meses de gobierno y ha habido ya una movilización de recursos y de inversiones como no se había dado antes en los primeros 8 meses de un gobierno. Es el conjunto el que nos permite realmente pensar en el financiamiento. Hay algunas brechas que hay que llenar y esto lo digo con todas las letras porque el presidente de la República está muy empeñado también en esto. Significa también un gasto público responsable. El tema de la austeridad. El tema de la austeridad tiene y está relacionado directamente con la inversión, ¿verdad? El tema de la austeridad está relacionado con la transparencia, el tema de la austeridad está relacionado con la eficiencia. Si pudiéramos describir estas prioridades del documento que se establecieron al final y quedaron en el documento, Alberto, pues adelante. Bueno, yo creo que el nombre del plan recoge las prioridades del país. El Salvador, productivo, educado y seguro. Si algo hay que relevar de toda la consulta que se hizo, primero de la discusión interna de gobierno y después de toda la consulta con la ciudadanía, tanto departamental, territorial como nacional, es el consenso total en torno a las 3 prioridades que han quedado en el plan quinquenal. Nadie cuestionó que las 3 prioridades, que son, en primer lugar, crecimiento inclusivo con empleo digno, crecimiento y empleo. En segundo lugar, una educación equitativa e incluyente. Y en tercer lugar, seguridad ciudadana. Son 3 prioridades, no son 4, ni 5, ni 7, son 3 prioridades. Nadie dijo que una de estas 3 no es prioridad del país. Y tampoco nadie dijo que se añadiera la número 4, la número 5, la número 17, porque entonces ya no son prioridades. ¿Por qué estas 3 prioridades? De todas las que hay en El Salvador, ¿por qué seleccionar 3 y que nos cuente la experiencia de por qué ese consenso? Bueno, yo creo que efectivamente esto nace en primer lugar del diagnóstico que tanto el gobierno como la gente hace del país. Es decir, un país que tiene como uno de los grandes problemas el tema del crecimiento. Un país que viene de años con un lentísimo crecimiento económico
y que estamos envueltos en esa trampa, como dicen algunos, de lento crecimiento, y que si no lo rompemos no vamos a poder salir de la pobreza ni de la injusticia, etcétera, etcétera. Entonces hay una conciencia para la gente de que este es un tema central. El tema de la seguridad yo creo que es incuestionable. Todas las encuestas ponen que la gente siente como problema número uno la inseguridad. Esto tiene que ver con un tipo de violencia y de delincuencia que nos está revelando una fractura en el tejido social del país. La gente lo vive, la gente lo siente, y por eso ahí está la otra prioridad. Y el tema de la educación, que yo considero que complementa, digamos, estas tres prioridades no las podemos ver separadas, pero sin la educación, las otras dos muy difícilmente se van a poder impulsar. Estamos en un país que tiene que hacer una transformación educativa profunda, lo ha subrayado mucho el ministro de Educación. Entonces, es importantísimo constatar que hay una unidad, digamos, del país en torno a estas tres prioridades, porque entonces estas marcan el rumbo de los 5 años, estas van a articular las políticas públicas, todas las instituciones de gobierno van a construir sus planes, desde la vivienda, desde el medio ambiente, en función de aportarle a estas tres prioridades. Y esto también va a permitir aunar esfuerzos entre el Estado y la sociedad para caminar hacia allá. Así que yo creo que efectivamente, lo que tú dices, es decir, hay un diagnóstico, pero también hay tal vez un diagnóstico vivencial y sentido por la gente de que estas son las tres prioridades del país, y esto es muy importante. El plan quinquenal, como lo decíamos al principio del programa, se puede consultar en la página web de CAPRES, ¿verdad? Es correcto. Bueno, ¿tienen algún plan o de qué forma están divulgando, qué mecanismos hay de divulgación para aquellas personas que quieran leerlo, irse al detalle o a un tema que en particular quiera conocer? Bueno, ¿a dónde? Primero decir que ahora iniciamos un proceso, a partir de que el presidente lo presentó al país, iniciamos un proceso de socialización del plan que es mantener el diálogo con todos aquellos que participaron. Entonces ahora volvemos con el plan del que son partícipes, justamente en función de que la implementación es responsabilidad de todos. Lo bonito de la participación ciudadana es que entonces que este plan quinquenal sea una realidad no depende solo del gobierno, depende de la ciudadanía, depende de los empresarios, depende de la academia, depende de los niveles de concertación que logremos. Y al final, el beneficiado principal, si este plan avanza, no es el gobierno, es el país. Entonces la participación ciudadana también le da cuerpo, así que vamos a hacer un proceso de socialización en los territorios, desde los distintos ministerios. Aquí va a haber una devolución a la gente, y por supuesto desde la página web, y también hay una distribución, digamos, del documento físico. O sea, vamos a multiplicar los mecanismos. Yo quiero uno. Y otro es, bueno, te puedo dejar esto. Ah, vaya. Gané uno. Gracias, Alberto. Y otro espacio para esta divulgación y para este diálogo con la gente es justamente los medios de comunicación. O sea, espacios como Agenda Ciudadana, yo creo que son importantes, pues son, en términos de tiempo, son espacios pequeños, pero son sustantivos. Y yo creo que poder, digamos, pues dialogar con la ciudadanía también a través de los medios de comunicación es muy, muy importante.